Bienvenidos al primer segmento de 2/3. Estoy acompañada de grandes pensadores, investigadores, economistas y analistas financieros. Tengo a mi derecha a Agnes Medinaceli, que es Master of Science en Desarrollo Internacional. Bienvenida al programa, Agnes. Muchísimas gracias por invitarme, Lili. Tenemos aquí al señor Jaime Bravo, que es analista financiero. Le doy la bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Lili. Un cordial saludo a los panelistas y a toda la audiencia. Nos acompaña también aquí José Gabriel Espinosa, que es economista. Gracias, Lili, por la invitación. Un saludo a todos. Y bueno, el licenciado Gabriel Loza, quien, tengo que leer una lista, licenciado en Economía y ha sido también presidente del Banco Central en su momento. Y actualmente soy cuentapropista, así que no hay problema. Excelente. Gracias por la invitación y por poder compartir con mis colegas. Bueno, demos inicio a lo que parece que va a ser un debate bastante intenso en lo que atañe a la economía boliviana. La primera pregunta va en el sentido de que en la actualidad no se han recuperado los precios internacionales de las commodities, de las materias primas. Empiezan su caída entre 2014 y 2015. La balanza de pagos tiene un déficit al día de hoy, como veíamos en la introducción. El año 2016 Bolivia tuvo un déficit de $800 millones y el 2015 uno mayor. Recordemos que los municipios, gobernaciones y otras instituciones del país también cuentan con las regalías de la venta de los hidrocarburos, y está la deuda pública también que asciende a 12.495 millones de dólares americanos entre deuda externa y deuda interna pública, de los cuales 7.000 millones van hacia la China. La tasa de intereses en ese préstamo son altas y a corto plazo, y se están haciendo inversiones amplias en productos exportables con un mercado aún incierto, como es la urea y el amoníaco, por ejemplo. El día de ayer un medio escrito publica una encuesta hecha por la empresa Focaliza y titula: 47% de los bolivianos llegan con lo justo a fin de mes. Y esto a mí me preocupa, ¿no? Personalmente no se me llama la atención, y 11% han tenido que contraer deudas porque no alcanzan al final de mes, y 2% ahorra bastante, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿estamos frente a una desaceleración de la economía boliviana? ¿Qué piensas, José Gabriel? Sí, claro que estamos en desaceleración. Tú bien mencionabas los datos al principio. Bolivia estuvo en un proceso de crecimiento acelerado, por lo menos hasta el 2012-13, y a partir de ahí las tasas de crecimiento vienen, si bien siendo positivas, vienen en constante reducción, ¿no? El año pasado cerramos en 4.40 y algo, que era menos a lo que se había registrado en 2015, que era menos a lo que se había registrado en 2014. Señalabas la tasa de crecimiento del primer trimestre, que es la más baja de los últimos 7 años. Ahora, ¿qué sucede? La desaceleración en sí no es todavía una crisis, esto hay que dejarlo bien claro, aunque seguramente quien ha quedado desempleado en los últimos meses o quien está empezando, como tú decías, a sentir que le cuesta llegar a fin de mes, no está de acuerdo conmigo. Lo cierto es que esta desaceleración viene jalada por el mismo factor que jaló el crecimiento en los últimos años, que son los precios internacionales. La gente del Ministerio de Economía y básicamente el equipo gubernamental ha insistido en que esto no es una desaceleración, porque solamente son los sectores exportadores de materias primas los que se han desacelerado, y que los sectores, ellos lo llaman generadores de empleo, nosotros los economistas los llamamos no transables, son los que están creciendo. El problema de esto es que estos sectores dependen de las divisas que vienen de los sectores exportadores. Primer problema, esas divisas están empezando a ser cada vez más escasas, entonces el movimiento económico se está desacelerando. Segundo problema de los sectores no transables: no ofrecen calidad de empleo.
La gran mayoría de las personas que trabajan en comercio, construcción, transporte y otros servicios no tienen seguridad de largo plazo, no tienen acceso a aguinaldo, menos todavía el doble aguinaldo, no tienen acceso a cobertura médica y demás. Entonces, el problema de las grandes cifras macroeconómicas que tú mencionabas al principio es que han maquillado grandes deficiencias estructurales que no se han atacado. Tienes toda la razón respecto a que en la época neoliberal, 86 al 2005, las grandes deudas de la política económica tuvieron que ver con la calidad de empleo, con la estabilidad laboral, con el desarrollo social, humano y demás. Y eso es algo que lo ha señalado el mismo PNUD. En el 2015 habían salido 1.600.000 personas de la pobreza en Bolivia. Y en el 2016, 600.000 han vuelto. Y es precisamente por esto que te digo, Bolivia todavía es muy propensa a estas fluctuaciones de precios internacionales. Entonces, la desaceleración sí se siente y se va a sentir más aún en los estratos más bajos de la población, o donde todavía las vulnerabilidades son bastante altas, más allá de que las cifras macroeconómicas, este espejismo macroeconómico con el que el gobierno se ha prácticamente sellado, es que están bien, ¿no? Bueno, estás diciendo prácticamente que la distribución de la riqueza no está todavía en un óptimo, ¿no? Lo que pasa es que las medidas de política económica han apuntado a distribuir el ingreso, pero muy pocas veces se distribuye riqueza. De hecho, si tú miras la tenencia de bienes duraderos de los hogares, no han cambiado significativamente desde que se ha iniciado este nuevo modelo de política económica. La gente que ha salido de la pobreza ha salido por consumo, pero este consumo no tiene bases fuertes en ahorro, en desarrollo de proyectos de inversión sostenibles en el tiempo, sino que se deben, por ejemplo, un incremento del circulante, y que esto ha permitido que el comercio, la venta de cosas en la calle se dinamice, ¿no? Otro problema, por ejemplo, y con esto cierro, es el desempleo. La tasa de desempleo, que se mide a través de las estadísticas, solamente mide ocupación, ¿ya? No mide calidad del empleo. Entonces, cuando se habla en Bolivia de que el desempleo es sumamente bajo, no se está hablando de que se está comparando, por ejemplo, el empleo del gerente de una gran empresa con el empleo de una señora o de un señor que vende caramelos en la calle en una canastita. Entonces, estos problemas hacen que el modelo todavía, o el llamado modelo de economía plural, no sea sostenible cuando los precios bajan. La primera señal es la desaceleración que estamos enfrentando, no desde este año, sino desde hace 3 años ya, ¿no? Sería bueno que se deje de mirar esta desaceleración y se empiece a hacer sintonía fina del modelo económico. Bueno, gracias, José Gabriel. Realmente es un tema bien centrado tanto en la calidad del empleo como en lo que viene a ser la parte internacional, ¿no? Así. Licenciado, por favor, coméntenos. Bueno, explicaste muchos temas y el tema de la pregunta es si estamos desacelerados o no. Y para eso yo consulté con mi mecánico y él me explicaba: cuando usted viene con su carro y puede hacerse arreglar el punto de aceleración, que quiere decir que la economía en nivel ha subido, pero en ritmo, en velocidad, ha crecido a menor ritmo. ¿Comparado con quién? Con América Latina. Todos ya estamos con menor ritmo en América Latina, ¿verdad? Comparado con el periodo anterior, que es donde uno puede hacer esa referencia, y es así que venimos creciendo a menor tasa ya desde 2014, por ejemplo. Ahí teníamos en el primer trimestre de 2014 un 5.9, por ejemplo. Entonces uno compara el 3.3 así. Ese es lo que llamamos los economistas tendencia. La tendencia que no es recesión, como aclaró, sino a menor ritmo. Entonces la preocupación es: ¿vamos a seguir creciendo a menor ritmo o vamos a dar un punto de inflexión? Es decir, si el segundo trimestre y en lo que va del año la economía
crece a mayores tasas. Es probable que el segundo trimestre estemos en torno al 3.5, 3.6 y esperar, según el gobierno quiere, el segundo semestre se daría la reactivación. Pero ¿cuál es la causa? El shock de precios ya pasó el año pasado. 2016 ya fue el piso con que dieron los precios de exportación. Y ahora estamos más bien en una fase de recuperación, no anterior del boom, sino moderada. ¿Cuál es el shock que hemos tenido? Es un shock de demanda. Es un problema que los envíos a Brasil del gas natural, que normalmente estarían en 30 millones de metros cúbicos, que es la unidad de cuenta, hemos bajado más del 50% en un mes que llegamos hasta 14 millones de metros cúbicos diarios, que es la forma en que se mide. ¿Qué quiere decir eso? Los precios ya se están recuperando. El precio del petróleo está en torno a 50, 55. El problema es que ha habido un problema de demanda, los envíos de YPF a Brasil, y eso ha afectado el primer semestre. Teniendo en cuenta eso, es muy importante qué nos va a pasar el segundo semestre. Si se supone que se van a normalizar los envíos, como señala el gobierno, tendríamos una recuperación, pero yo creo que va a ser todavía moderada, en torno al 4%. Bueno, es interesante, va más o menos por la misma línea, ¿no? Dependemos de los precios internacionales. ¿Se ve una recuperación o no de los mercados internacionales? Eso ya es análisis más profundo y de otro espectro. Pero, a ver, me da curiosidad, ¿qué dice Agnes por acá? Bueno, yo creo que con esta pregunta no hay mucho que discutir. La economía sí se está desacelerando. Y aquí Gabriel ya ha explicado muy bien la tendencia del PIB. Este semestre de 2017, el primero, hemos tenido un crecimiento del PIB del 3.34%. Comparado al primer semestre del 2016, es mucho más bajo, que era, en el 2016 teníamos un crecimiento de 5.6%. Ahora es cierto, no sabemos qué es lo que va a pasar en el resto del año, pero a pesar de que el Ministerio de Economía haya proyectado un crecimiento mayor ante la gestión 2016, que haya proyectado un crecimiento de 4.7% para este año, es también importante recalcar que organismos internacionales tienen proyecciones más bajas para esta gestión. Está el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, que tienen una proyección para este año de un 4%, que está debajo de lo que hemos crecido el año pasado. Por su parte, el Banco Mundial tiene una proyección aún más baja, con un 3.5%. Entonces, es cierto que no sabemos si estamos llegando a estabilizarnos pero hay organismos internacionales que nos indican que la trayectoria va a seguir a la baja. ¿Y por qué es que, por ejemplo, hay predicciones desde el Banco Central que predicen un 4.8% de crecimiento para finales de esta gestión? ¿Cuál es este impasse que hay entre las organizaciones internacionales y el Banco Central? Bueno, ahí es que están tomando diferentes variables y están teniendo una proyección tomando diferentes variables. Ok, muchas gracias. Es curioso, ¿no? El dato se lo preguntaba a los expertos. A ver, me da curiosidad también lo que dice Jaime. Yo creo que es importante hacer un análisis del contexto. Solo hablar de Bolivia es errado. Nosotros nos enfrentamos a una crisis a nivel internacional. No es solo Bolivia el que ha comenzado a contraerse, son muchos países. Y estos países, que son las grandes potencias, son demandantes de un bien fundamental, que son materias primas. Bolivia, como todo el vecindario, no es solo Bolivia, somos principalmente exportadores de materias primas. Argentina, Chile, Brasil, diferentes modelos económicos, diferentes visiones, somos exportadores de materias primas. Esta crisis nos ha golpeado a todos definitivamente, y como explicaba acá el colega, hay un problema muy grande en nuestros principales mercados. No es que la producción ha bajado de hidrocarburos, no es que el gobierno o las instancias que están a cargo de la producción no han puesto el empeño suficiente, sino que nuestros demandantes del principal bien de importación, de exportación que tenemos, que son los hidrocarburos, han demandado menos. Se prevé, como han dicho varias autoridades, como se lee en varios análisis, de que podría existir una recuperación.
Pero más allá de la existencia de esta recuperación, yo creo que lo correcto es centrarnos en que siga habiendo crecimiento, pero a un nivel más moderado. No estamos creciendo al ritmo que se había crecido años anteriores, es cierto, pero no es que estamos decreciendo. En el último análisis que se ha presentado y hemos podido observar, se ve que 9 de los sectores de la economía han crecido a una tasa superior al 4%, más allá del denominativo que le dan los economistas, que son unos capos para los denominativos. Lo que podemos ver es que la economía sigue dinamizándose y que existe un movimiento macroeconómico y un movimiento microeconómico internamente. Clara prueba de ello, y por eso tal vez no comparto los criterios al 100%, es nuestro sistema financiero. Tenemos un sistema financiero que es sólido, que ha crecido no solo a raíz del boom exportador, sino del movimiento interno. A veces escucho a algunos colegas que es respetable totalmente la opinión, pero que nos dicen que Bolivia no se ha industrializado, que no ha habido capacidad de diversificación, y me parece que no es correcto. A veces cuando pensamos en industrialización pensamos en grandes plantas, grandes empresas, que está bien, es una forma de analizar la economía, pero que hay otros sectores que están dinamizando el sector financiero y que presenten desarrollo, sectores gastronómicos, sectores comerciales, más allá de que es importación y comercialización. Yo creo que nos habla de que sí tenemos una solidez, de que el modelo sí ha podido ser aterrizado y que las medidas que se están tomando son interesantes para evitar que esa desaceleración que han sufrido nuestros vecinos se siga dando. Primordialmente, pero dice que sí somos países exportadores, varios en Latinoamérica. Todos somos países que exportamos materias primas. Por eso no es, a veces tendemos a analizar solo Bolivia, pero analizando el contexto creo que podemos tener una visión más clara de cuál es el impacto de las diferentes visiones económicas. Todas son buenas, todas adoptan un concepto, a un tipo de visión y un tipo de criterio que pueden tener los diferentes gobiernos. Sin embargo, en el caso de Bolivia hemos hecho una apuesta diferente. Se ha pretendido incrementar la demanda interna, se ha pretendido no generar devaluaciones, se ha realizado eso y hemos llegado tal vez al mismo resultado que otras economías que con vaivenes, con diferentes problemas internos. Yo tengo una pregunta ahí muy rápida, por favor, la respuesta. Hay estudios que indican, por ejemplo, que el abastecimiento de gas, por ejemplo, hacia Argentina no se ha podido dar, a pesar de que hay la infraestructura y todo. ¿Qué dice sobre el debate que hay acerca de la cantidad de gas que queda para exportar, incluso para el mercado interno? Me gustaría saber su respuesta bastante corta, por favor. Claro que sí, existen estudios de prospección, diferentes visiones de que tal vez no nos alcanza a futuro. Sin embargo, creo que la radiografía tenemos que tomarla en el momento. En este momento estamos en condiciones de cumplir con los contratos. Nuevamente, el problema ha sido el precio. Ha bajado el precio. Nosotros hemos mantenido los volúmenes, pero la crisis internacional, el contexto internacional ha hecho que la demanda se contraiga. No es un problema de que Bolivia no ha tenido la capacidad de abastecer, sino de que nuestros socios comerciales no han podido comprar los niveles establecidos o no han tenido la necesidad de hacerlo. Bueno, en este primer segmento no se han hecho alusiones directas. Tenemos algún criterio distinto, pero me gustaría abrir un debate. Quisieran responder tal vez al último criterio de Jaime Bravo. Sí, yo más bien tengo un comentario, sí, algo respecto a lo que mencionaba Jaime, y un poco también lo que mencionaba Gabriel. Creo que hay que empezar a ordenar un poco la lectura económica respecto a con qué comparamos. En algún momento, cuando nos conviene, comparamos respecto a Bolivia y al periodo neoliberal, y ahora que estamos en desaceleración decimos, bueno, no, comparémonos contra las economías extranjeras y ahí todos están desacelerando, así que no hay problema. Para que la gente entienda, el concepto de desaceleración, como bien mencionaba Gabriel, tiene que ver con nuestro ritmo de crecimiento, no tiene que ver con el ritmo de afuera. ¿Ya? Esta es la velocidad con la que Bolivia crecía en 2013 y la velocidad con la que Bolivia crece hoy día. En ese sentido, la desaceleración es realmente innegable. También comparto el criterio de que ha habido una caída en la demanda. Ese ha sido el shock que ha enfrentado la economía boliviana de demanda externa, que también el propio ministro ha señalado. Y en este punto es en lo que quiero ahondar. Eso significa que Bolivia no ha modificado cualitativamente su característica primaria exportadora. Es decir, si seguimos dependiendo 30 años después de la demanda de Brasil
pues probablemente el modelo de desarrollo productivo no sea tan productivo o tan desarrollado como nos estén vendiendo. Y esa es un poco la crítica que viene al modelo. Esto es como las películas donde Batman ya no es Batman, me entenderán los jóvenes que están viendo esto. El modelo de desarrollo productivo no es productivo. Se ha centrado en grandes proyectos de inversión, la mayoría de ellos bajo la tutela del Estado, ¿no? La gran parte de ellos con importaciones, ¿no? O sea, no generan dinámica interna. Estos 5.000, 6.000 millones de dólares de inversión pública se van en su mayoría a pagar a Samsung, a otras empresas que vienen a proveer los equipos que se instalan en Bolivia y que en realidad no están generando el impulso que deberían generar en el sector productivo. Cierro con un dato. En el 2000 se exportaban 75 bienes de forma sostenida, 75 bienes diferentes desde Bolivia a 50 mercados diferentes. ¿En el 2000? En el año 2000, sí. Hay muchas más exportaciones, pero esas eran exportaciones eventuales. Si uno miraba en términos históricos, solamente se exporta 75 bienes en 2000. En el 2014, solamente habíamos incrementado en 2 bienes. Se exportan 77 bienes de forma sostenida a 48 mercados. O sea, hemos crecido muy poco, hemos diversificado muy poco nuestra oferta exportable y hemos contraído mercados. Ok, Agnes, ¿algo que decir al respecto? De acuerdo con lo que has dicho, solamente voy a añadir un comentario. Es cierto que no todos los sectores de la economía han sufrido una desaceleración y creo que es muy importante e interesante desagregar a los sectores y analizar qué sector está comportándose bien y qué sector es el culpable, pero creo que también es bueno volver a lo básico y tener una definición clara de lo que es el PIB, y el PIB es el valor total de los bienes y servicios que se producen dentro de un territorio nacional, dentro de un determinado periodo de tiempo. No es solamente ver a un sector y ignorar el otro, es ver el total el valor total, y ahí no podemos decir otra cosa que estamos desacelerando. Muchas gracias. Espérenos en el siguiente segmento. Tenemos mucha tela por cortar. Los esperamos.